La palabra de Dios es viva y eficaz, una guía que ofrece dirección, consuelo y sabiduría. Tiene la capacidad de transformar vidas y conducir las personas hacia Dios. Bienvenidos a Por la Palabra, con el pastor Jorge Lucas Escribano. Bienvenidos a este programa de Por la Palabra. Es una bendición que el Dios de los cielos me concede de estar contigo para compartir unos momentos de reflexión. Y en este día queremos hablar de un tema siguiendo la secuencia de varias reflexiones que hemos venido dando a través del tiempo sobre la oración. Como ustedes recordarán, la oración es hablar con Dios. Hemos hablado de maneras de orar. Hemos hablado de orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el nombre que es sobre todo nombre, dado bajo el cielo a los hombres, en el que somos salvos. En adición a eso, orando en el Espíritu, como el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. También hablamos de orar con fe, y porque sin fe es imposible agradar a Dios. También cómo se intercede en la oración, y para esto pues vamos a seguir desarrollando el tema. Pero también recibiendo respuesta a mi oración era de uno de los temas que habíamos elaborado. Y finalmente hablábamos de orar y ayunar. Teníamos varios ejemplos de la oración y el ayuno, y cómo ambos mezclan y cómo tiene un efecto en el mundo espiritual. Y hoy, para ir ampliando el tema, queremos trabajar los hábitos de oración, desarrollando hábitos de oración o desarrollar hábitos de oración, porque eso nos ayuda a establecer una disciplina, nos ayuda a establecer, por así decir, un sistema, una vivencia que nos va a dejar fluir cómodo en el desarrollo de lo que es el tema de la oración. Por lo tanto, yo quisiera que en este día fueras conmigo a la palabra para ir mirando, ¿verdad? Determinar una buena forma para desarrollar esos hábitos de oración, y ven conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. En Lucas capítulo 22, versos 39, tenemos el incidente donde Jesús está orando y donde Jesús ora en Getsemaní. Escucha bien cómo dice esta narración. En Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39. Y saliendo, se fue como se acostumbraba al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y se puso de rodillas diciendo, y ahí comienza la oración, ¿verdad? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí sigue la narración. ¿Por qué les traigo este texto? Porque estamos viendo aquí en el verso 39 que dice que fue al monte a orar como solía hacerlo. Significa que Jesús tenía un hábito de oración y tenía un lugar para ir a orar. Y eso pues va dándole forma al hábito que tú tienes para orar. Por lo tanto, el primer consejo para desarrollar un hábito de oración es saca un tiempo específico diariamente, por lo menos, para orar y estar lejos de las distracciones. En un tiempo como este, pues habría que apagar el teléfono celular. En un tiempo como este, buscar un sitio que no esté concurrido, que no interactúe el público. De hecho, vemos cómo Jesús, en la narración de la oración, enfatiza, por ejemplo, el que no ores en público, o estos que quieren orar en público, perdón, para ser vistos de la gente. El motivo de oración es que los vean. Aquí es todo lo contrario. Aquí es que saques un espacio específico, un lugar específico para desarrollar esa oración con el Señor, tener esa oración. Así que ya vemos que en Lucas capítulo 22 nos están diciendo, mira, saca un lugar y un tiempo en específico y desarrolla, gasta un tiempo, por así decirlo, invierte un tiempo en donde puedas entrar en esa comunión con Dios. Mira cómo dice el texto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y le dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Así que vemos que en el modelo de Cristo iba a un lugar apartado para que no lo interrumpieran para orar, y en adición a eso estaba libre de las distracciones. Lo otro que estoy viendo aquí es que invertía un tiempo para entrar en una comunión con Dios, en una intimidad con Dios, y seleccionaba un sitio, en este caso el monte, ¿verdad? Como lo dice aquí, que es un sitio adecuado, el Monte de los Olivos, que es hermoso, tiene una vista preciosa de las áreas circundantes y es bastante fresco aquel lugar, dependiendo de la época del año en la que vayas allí. Así que esto es un gran ejemplo que el Señor nos da. Lo otro es que se adopta un balance, por así decir, en el patrón de la oración. Ese balance del patrón es que tengo un horario en específico para habituarme a hacerlo, así que programo mi día y después que tú te acostumbras a programarlo, fluye más fácil. Hay gente que en lo que entran en ese proceso, pues quizás van a hacerlo en varios sitios distintos, puede ser que sean horarios diferentes en una semana por la particularidad de esa semana, pero lo que se recomienda es que saques un tiempo en específico. Así que saca de todo ese tiempo que están usando para meterse en el celular y estar ahí buscando y mirando recetas y cosas y chistes y cosas que se envían por internet que son interesantísimas, pero que te ocupan mucho tiempo. Y cuando tú miras si estás 3 horas al día metido en el celular, pues mira, trata de sacar media hora de esas 3 horas o quizás una de esas 3 horas y las inviertes en desarrollar hábitos de oración. Una vez lo empiezas a desarrollar, uno empieza a sentirse mejor. De hecho, si tú usas, por ejemplo, en tu oración una lista o, como le decimos en algunos sectores, un mapa para enriquecer la oración. ¿Por qué? Porque antes de tu orar, tú preparas lo que te preocupa, lo que te inquieta, lo que debes, los temas que quieres trabajar en tu oración para que no se te olviden. Porque tú sabes que a veces empezamos a orar con algo en específico y según vamos orando, viene la oposición espiritual, la distracción, viene un pensamiento contra, haber apagado la estufa, habré hecho esto. Entonces es como que empieza una lucha espiritual en esa oración. Pero si yo tengo una lista de los temas que voy a orar, los voy cubriendo según voy orando. Y así trato de no distraerme. Por lo tanto, preparar una lista de oración, por ejemplo, tú empiezas por ti mismo y cubres las áreas tuyas personales de adoración, confesión de pecado, dar gracias a Dios ¿verdad? Por su perdón, darle gracias a Dios porque tenemos este día más de vida, darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de orar, darle gracias a Dios por Cristo, que es el que nos conecta en esa oración, darle gracias al Padre. O sea, eso es empezando en esa oración, dar gracias, presentarnos delante del Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, nos guíe, nos muestre qué le tenemos que confesar, qué le tenemos que decir. Eso es importante. Y en ese desarrollo pasas a otra etapa en tu oración. ¿Cuál? Quizás interceder por otras personas, donde tú pides por tus hijos, por ejemplo, por tu esposa o por tu esposo, tus hermanos. Empieza por toda tu parentela, con calma. Todos tus hermanos, los tíos, los primos. Ya ahí nada más vas a tener como 15 minutos de oración, específicamente pidiendo salud, por ejemplo, que Dios toque la salud de cada uno de estos. Quizás es la comunicación en la familia que se ha perdido. Y empezamos a trabajar esos temas conforme una lista que uno va haciendo. Así que si yo saco un tiempo en específico
para estar libre de las distracciones. Si en adición a eso saco el tiempo suficiente para entrar en esa relación con Dios. Si en adición a eso estoy en un lugar adecuado, cómodo, en el cual puedo hacer esta oración, puedo entonces trabajar ese balance haciendo una lista de las cosas que tengo que orar. Acuérdense, cuando tú sigues cubriendo esos temas de la lista, vas a ver que va a pasar fácil, más de media hora. Pero cuando terminas, habrás cubierto aquello que te inquietó mientras ibas a sacar el tiempo para empezar a orar. Por lo tanto, debes tener un bolígrafo, un papel o una libreta para ir escribiendo temas adicionales que surgen mientras estás orando. Eso es importante. ¿Por qué? Porque pueden venir cosas nuevas que Dios traiga a tu corazón que al momento de empezar a orar no la habías considerado. Por ejemplo, sacar un buen rato para perdonar en esa oración, usando la Biblia, usando Lucas 11, por ejemplo, donde el Señor nos llama a perdonar. No es algo opcional, es obligatorio que el cristiano tiene que perdonar. Y eso ayuda mucho en la familia. El perdón sana el corazón y la mente. Por lo tanto, en mi oración puedo adoptar como parte de mi estrategia de oración el perdonar. Después de esa reconciliación, empiezas en esa libreta, pones la fecha, pones en los textos bíblicos que vas a usar y eso te ayuda, porque eso te va a ayudar a hacer un diario de oración. ¿Qué Dios te dijo tal día? Porque lo sientes en el corazón o el pensamiento te llegó y lo escribes. Y eso lo repasas a veces, vas pensando y dices, bueno, empecé el año, quizás qué pasó en el mes de enero, y empiezas a repasar ese mes de enero, los días que te sentaste a orar y te ayuda. Estás en febrero, pues ya en febrero repasaste lo que pasó en enero y eso te ayuda a afinar qué falta todavía, qué asuntos están pendientes y cuáles se convierten ya en un asunto de intercesión, algo que presento fijamente, donde digo, mira, sí, yo oré por esto en enero, pero yo no veo que haya resultado aquí, yo creo que todavía falta. Y en ese mover de Dios, ese hábito de hacerlo y practicarlo, establece una fortaleza espiritual. Así que lo otro es que yo mantengo en ese diario los temas y las causas para dar gracias y al repasarlo puedes poner al lado quizás como una lista de cotejos. Ocurrió y la fecha en que ocurrió, qué tiempo pasó entre una y otra. Estuve 2 meses orando por esto, o una semana orando por esto, o varios días orando por esa petición. Y eso te estimula, eso te ayuda. Finalmente, en esta parte de determinar la forma de hacer un hábito de oración, puedes hacer como un plan anual para, una vez estableces la disciplina de orar habitualmente en el día, sacar lo que se llama un tiempo ya de retiro. En un tiempo de retiro ya la cosa es más profunda. En un tiempo de retiro puedes sacar de un día para otro o un día completo, donde tú te desconectas de todo, apagas el celular, no atiendes nada, lo buscas en un calendario donde tú estás limpio en ese día, que no tengas asuntos que atender, para que no tengas la preocupación de que lo estás haciendo. Quizás poner unas notas de lo que Dios pone en el corazón, ideas que te pueden llegar, te puede llegar una agenda de, por ejemplo, tú decir, mira, tengo que visitar a fulano, o fulano de tal está en el hospital, y voy a sacar un tiempo para orar por esa persona. Quizás no lo puedo ir a ver, o quizás saco el tiempo y lo voy a ver. Y esto de la oración te va fortaleciendo. Tiene un efecto en la mente, porque uno piensa mejor, razona mejor, las distracciones se limitan, la tensión se va, la carga se va, como en aquel otro programa, si tú recordarás, donde le decían a una persona, yo no sé qué tú ganas orando, como haciéndole bullying. Y la persona dice, bueno, mira, yo no sé qué gano orando, pero sí te puedo decir lo que pierdo orando. Y tenemos aquel listado precioso que decía, pierdo el enojo, pierdo la distracción, pierdo
la violencia, pierdo las ganas de desquitarme, pierdo la ansiedad, pierdo el miedo, pierdo ese montón de cosas que me causan daño. De hecho, la salud mejora. Hay estudios que se han hecho del impacto de la oración en la salud de las personas que meditan y oran. Y en este caso, uno de los beneficios de desarrollar el hábito de oración precisamente es que te permite armar un plan, un diario, tienes ya un listado de prioridades, puedes poner unas metas, eso se convierten en metas a través del tiempo y lo puedes repasar. Esas notas tuyas de que Dios te puso en el corazón y al lado puedes poner una lista de cotejos y vas diciendo, este se me cumplió, este veo progreso, este está bien fuerte, hay mucha oposición espiritual. Quizás para esa petición necesito el respaldo de mis hermanos y comparto con otras personas de oración, con grupos de oración y lo presento ya como una petición de batalla. En otras literalmente es una batalla. Por lo tanto, uno busca un tiempo para escuchar esa música, alimentar ese hábito de oración y empezar a dar gracias, por ejemplo, en esa oración, ¿verdad? Donde buscas el Salmo 103, bendigo al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán, y por ahí tú sigues hablando. Cuando vas al Salmo 103, que te dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. ¿Ves? En esa oración comienzas a mencionar cosas que Dios te concede y cosas por las cuales tú estás clamando delante de Él. Así que es una bendición poder sacar un espacio, preparar un tiempo específico y mientras vas trabajando estos hábitos de oración con estas listas de tus experiencias personales y le puedes poner una fecha, se convierte en un diario. También puedes mantener en qué dar gracias y una vez pones los logros, pones la fecha en que oré y cuando Dios te concede esa petición, ocurre lo que tú estabas esperando, además de ponerlo en el día donde estás viviendo eso, pones esto, yo lo presenté en oración desde, por ejemplo, enero de tal año y pones la fecha. Y entonces puedes ir otra vez en tu libreta buscando aquella fecha anterior donde estabas orando esa petición y pones al lado en la lista de cotejo la fecha en la cual se te cumplió. Uno que hizo ese diario de oración se llamaba Nehemías. Nehemías, cuando le dieron el informe, vete al capítulo 1 de Nehemías, llegan sus hermanos y sus amigos de allá del barrio donde él se crió, que él le pregunta, ¿cómo están las cosas allá en Jerusalén? Y le dicen, mira, Nehemías, ni te cuento. Y le dicen, la ciudad está en crisis, gente se fue, está bastante vacía, ha bajado la población, el muro de la ciudad está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el texto dice que cuando Nehemías escuchó eso, se sentó, lloró, hizo duelo e hizo oración delante del Dios de los cielos. Dice eso de Nehemías capítulo 1 que ocurrió en el mes de Kislev, si no me equivoco. Y estuvo así en ese proceso y cuando vamos al capítulo 2 de Nehemías, si quieres buscarlo por ahí, en Nehemías capítulo 2 dice que un día él entra a servirle al rey el vino, ¿verdad? Cuando estamos hablando en Nehemías, vamos a buscarlo por aquí, en el capítulo 1, ¿verdad? Míralo aquí conmigo, Nehemías capítulo 1, donde en el mes de Nisan, o sea, en Kislev, le dan la noticia y empieza a orar. Y en el mes de Nisan está sirviéndole al rey. Ahí hay una distancia como de 3 o 4 meses. O sea que estuvo orando. La petición le ocurre en el mes de Kislev, que para darte un ejemplo, qué sé yo, puede ser que sea en el mes de octubre. Y ya cuando está en enero o febrero, estando delante del rey,
se da una dinámica con el rey donde es la contestación a su oración, que el rey le responde y dice, ven acá, ¿qué te está pasando? Y él le abre el corazón y le cuenta todo lo que Dios le puso en el corazón, producto de esa batalla de oración que comenzó en el mes de Kislev. Por lo tanto, llevar un buen calendario nos ayuda a nosotros a poder desarrollar un gusto por la oración. Es bien personal tuyo y eso te alinea y quizás lo puedes tener hasta por años y empiezas a comparar cosas que han ido ocurriendo a través del tiempo con un buen calendario. Así que hemos determinado la forma en desarrollar buenos hábitos de oración delante de Dios usando Lucas capítulo 22. Si tú miras en esa narrativa de Lucas, después tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, un bosquejo de la oración buenísimo, donde el Señor comenzó haciendo una serie de peticiones delante de Dios en su oración, donde le hablaba aquí, por ejemplo, vamos a buscarlo en Juan capítulo 17, que él oró por los discípulos, que él aquí presentó oración al Padre dándole un informe de que lo glorificó en la tierra, que le pide que lo glorifique al lado de él, le da un informe, le dice, he manifestado tu nombre a los hombres y los que me has dado los he guardado y ahora han conocido todas las cosas que tú me has dado y que proceden de ti. Después que le da ese informe, comienza a hacer una petición a Dios por todos sus discípulos. Y es la parte que dice, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Te pido por esto, que han creído, que otros que creen por la palabra de ellos sean bendecidos. Y por ahí tenemos un gran ejemplo de un bosquejo de oración. Y yo te invito a que saques un tiempo, a que empieces a desarrollar un gusto por una experiencia de oración. Créeme que al practicarlo va a fluir de forma tal que te vas a quedar ahí conectado, te va a gustar hacerlo, vas a vencer el sueño con eso, vas a vencer el cansancio, te vas a sentir mucho mejor. De hecho, después de ese tiempo de oración, puedes hasta descansar mejor. Hay artículos que se han escrito sobre el impacto de la oración bajando la presión arterial, porque quita el estrés, minimiza el estrés. Hay gente que se ha sanado que el lupus se le ha reducido. Los efectos del lupus se han bajado de una manera significativa. Son cosas que van atadas a cargas en el sistema nervioso, cosas que van atadas a la presión, al sufrimiento, al dolor, al enojo. Todo eso se va reduciendo cuando uno de verdad permite desarrollar un hábito de oración estando en las manos de Dios para poder mejorar en su salud. Así que si tienes alta presión, haz el experimento, tómate la presión por la mañana, entra en algún desarrollo de oración, te la tomas después por la tarde y hazlo por 10, 15 días, orando, leyendo la Biblia, tomando tus notas y tomándote la presión. Comparas el antes y el después, desde lo que te dijo el médico, y tranquilo, vas a ver un efecto poderoso en tu vida de salud también. ¿Cómo? Por desarrollar un buen hábito de oración. Seguimos hablando de desarrollar hábitos de oración. Ya en la primera parte del programa hablábamos de determinar la forma de desarrollar unos hábitos de oración y ahora queremos hablar de lo que viene siendo la disciplina propia para continuar en esa vida de oración. Una de las personas que yo uso como ejemplo en la Biblia para tratar de imitarlo es el profeta Daniel. El profeta Daniel está en su pueblo tranquilo, llegaron los babilonios, habían rodeado la ciudad, la tomaron cautiva y se lo llevan a unos jóvenes que tenían unas características.
gente de entendimiento, varones de virtud, unos jóvenes que tenían unos talentos y unas capacidades, de buen parecer, dice la Biblia, de buenos modales. Eso está en Daniel, vamos a buscarlo por aquí, capítulo 1. Y entre ellos estaba ese profeta Daniel, con unos jóvenes. Vamos a buscar aquí la parte donde se dice que estos jóvenes eran varones de virtud, inteligentes en todas letras, y una cosa preciosa, ¿verdad? De estas virtudes que tenían estos jóvenes. Los querían entrenar para que trabajaran con el rey de Babilonia. Cuando tú miras esa realidad de cómo es que los reclutan, había una parte triste, porque se los llevan cautivos a Babilonia, pero como iban a trabajar en el palacio del rey como eunucos, agarraron de lo mejor, pero los castraban, porque como iban a trabajar en palacio y iban a estar cerca de las esposas del rey, pues no querían el problema de que estos personajes que estuvieran allí, pues tuvieran un problema sexual con estas mujeres. Así que eran castrados. Y como parte de su entrenamiento, les enseñaban su idioma, sus letras, sus costumbres. Y en el capítulo 1 de Daniel, el rey le dio instrucciones a esa escuela de eunucos para que entrenaran a este grupo de jóvenes que habían sido tomados esclavos desde Babilonia. Y el rey les señala una dieta, una porción de su vino y su comida. Cuando tú miras ese capítulo 1 de Daniel, Daniel propuso en su corazón que él no se iba a contaminar. ¿Y qué hizo? Él le dijo al que dirigía la escuela de eunucos, le dice, mira, yo tengo unos principios míos con el Dios, que es Dios eterno, que hizo los cielos y la tierra. Y yo no me puedo contaminar con esa comida del rey. El jefe de los eunucos le dice, mira, lo lamento, pero si yo hago eso, pones en riesgo mi vida. Y Daniel le dice, prueba 10 días. Y él ayunó, que es un ayuno parcial, porque no es un ayuno que se abstuvo de todos los alimentos. Aquí el texto dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía, y le pidió al jefe que no lo obligaran. Y entonces negoció con él y le dice, vamos a hacer algo. Te ruego que pruebes por 10 días y nos deja comer legumbres y agua. O sea que comió ensalada y comió y bebió agua, no comió la comida del rey. En la prueba que hizo, dice el texto que luego que los compararon con los jóvenes que se comían la comida del rey, Daniel y sus amigos se veían mejor que los demás. Cuando yo miro esto, el rey les había dado ese entrenamiento para que fueran entrenados, escucha bien, durante un tiempo que no eran 10 días, no era un año, no eran 2 años, sino que eran 3 años de entrenamiento. Así que si él estaba orando y ayunando parcialmente, fue por un proceso de 3 años. Cuando él termine esos 3 años, que lo llevan a donde el rey, que los encontraron superiores a los demás en toda sabiduría. Mira cómo lo dice aquí. Pasado el fin de ese entrenamiento de 3 años, los traen a donde el rey. Y entonces el rey habla con ellos. Y no fueron hallados en todo el lugar, entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores, escuchen bien, que todos los magos y astrólogos que había en su reino. ¡Wow! Dios premió esa disciplina espiritual de ayuno y oración. Pero si seguimos leyendo después todo el libro del profeta Daniel, todos esos capítulos de ese libro de Daniel, nosotros nos vamos a dar cuenta que hubo unos retos de gobierno, hubo unos retos donde ocurrieron otros problemas y otras crisis en el reino. Y yo les puedo motivar a usted a que usted mire ese libro del profeta Daniel, cómo Daniel convirtió el estilo de vida de oración en un estilo de vida normal y natural.
Ya era una cuestión de que no eran 10 días, no son 3 años, sino que estuvo el resto de su vida desarrollando ese hábito de oración. Son 12 capítulos del libro de Daniel. Interactuó con muchos reyes, los asesoró, fue un asesor de Estado, fue gobernante, lo nombraron por encima de los gobernadores de las provincias. Era el presidente de la Federación o la Asociación de Gobernantes, por la sabiduría que Dios le dio. Por lo tanto, yo tengo aquí que la disciplina de oración que él desarrolló es buena para nosotros. Las iglesias, los hogares, las familias deben hacer eso. Convertir el estilo de oración y de meditación espiritual como algo diario y para siempre. No es una temporada. No lo dejas en una experiencia específica de un poquito de tiempo. Y pueden durar 5 minutos, 10 minutos al día. Ya cuando tú estás en el hábito, en la disciplina, el poco tiempo que sea lo vas a aprovechar. Por ejemplo, hay gente que se monta en un avión, llega y están 3 horas, 4 durmiendo ahí, quizás entreteniéndose haciendo algo. Puedes aprovechar una temporada en oración. Yo recuerdo cuando yo descubrí esto, yo lo decía de manera jocosa. Dije, bueno, voy a aprovechar que estoy a 26,000 pies o a 23,000 pies de altura, como que estoy más pegado por encima de las nubes. Y la oración no tiene tanta interferencia. Yo decía de manera jocosa, pues aprovechar quizás un ratito en el avión, haciendo este mismo ejercicio espiritual. El tiempo se te va a ir rápido. Te va a ayudar a pasarlo de una manera más fácil. La tensión va a bajar. En el caso mío en específico, yo testifico que tuvo un impacto en mi presión arterial, que la bajó. Y para mantenerla, me ayuda mucho la meditación y la oración. Y yo quiero que tú hagas lo mismo, que aproveches, que reconozcas la importancia de tener una vida de oración y que mantengas ese compromiso. Daniel lo hizo y le tocó asesorar a líderes de gobierno, a reyes. Y esa sabiduría que Dios te da te permite que cuando tú abras la boca, lo que tú digas tenga un efecto en el que tú estás asesorando que lo ayuda a pensar, que lo ayuda a organizarse en sus pensamientos. Es lo que llamamos un brainstorming o una tormenta de pensamientos donde se discuten cosas. Si en ese grupo hay alguien de oración, al final puede hacer un buen resumen. Al final va a ver bien claro cuál es el issue o cuál es el problema, cuáles son los pensamientos que se plantean, cuál es el resumen y cuál debe ser el enfoque para ir acercándose a una solución de problemas donde se toma la opinión de todos, porque en la multitud de consejeros hay sabidurías. Así que si tú reconoces la importancia de tener una vida espiritual bien articulada, tú te vas a dar cuenta que vale la pena la oración. Si encima de eso mantienes ese compromiso de honrar a Dios, vas a sentir en tu corazón ese anhelo de orar, ese impulso de orar. Es un hambre espiritual que se desarrolla en donde al tú orar regularmente ya pasa a ser un estilo de vida. Ya no te pesa, ya no es una carga, y al hacerte falta te vas a dar cuenta que hasta te organizas mejor el día. No pierdes tanto tiempo, porque al no tener tanta distracción, esa conexión a Dios baja una hacienda del cielo, una agenda desde el cielo. Es como aquel lienzo que le bajaron a Pedro en casa de Cornelio, pues es el mismo que nos van a bajar a nosotros, organizando una agenda de distribución de tiempo. En adición a eso, al hacerlo regularmente, fomenta la costumbre, ¿verdad? Y también encontrando un patrón de oración y disfrutarlo, no solamente en lo personal, solo en grupos de oración. Por eso es que nosotros acá en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, tratamos de tener unos días de oración, el último martes de mes, todos los miércoles en la mañana, al comienzo de cada oración, en todos los cultos se hace oración colectiva, el grupo reunido haciendo oración, porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está
su presencia poderosa. En estas experiencias de este programa estamos hablando de la palabra y de las disciplinas espirituales que debemos desarrollar para tener una vida más sana, estar más tranquilos, más estables, para que mantengas el control, el dominio propio, para que puedas tener los oídos espirituales despejados, afinados a esa palabra de Dios, que llegue en el momento certero, en el momento preciso, para ordenar nuestros pensamientos. Cuando tú te abres a la palabra de Dios, recibes una guianza del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo una foto icónica, la voy a buscar para, de hecho la tengo en el celular y quizás se la envío para que la pongan en el video, lo voy a hacer, que es con una experiencia que tuvimos en la Iglesia Bautista de Ponce al comienzo de año. Esa iglesia tiene una experiencia de un culto, si no me equivoco, es un sábado en la mañana, a principio de año, por años, pero por años, más de 30, 40 años celebrando ese culto, donde invitan a comienzo de año al alcalde o alcaldesa de Ponce y a toda su asamblea municipal, y van algunos directores de dependencia de ese departamento, y la iglesia hace un culto, es un desayuno, y hacen como una experiencia de oración, se da una breve reflexión y se ora por todos esos funcionarios. Es como la iglesia diciéndole al alcalde y a su asamblea municipal, o a la alcaldesa y a su asamblea municipal, mira, queremos darte cobertura de oración. Queremos que sepan que Dios tiene un plan y un propósito y que sus mentes sean iluminadas. Que en los retos de las decisiones que ustedes tienen que tomar, sepan que hay un pueblo que está dentro de los linderos del municipio que nos preocupa y sí nos importa el bienestar espiritual de ustedes. No es cuestión de religión, es cuestión de que tu mente esté clara, de que el corazón esté lo más sano posible. Porque si tú tienes eso, lo que tú hagas en tu ejercicio gubernamental va a ser de bendición. Supervisando gente, pues no vas a facturarle tu amargura a los empleados. Cuando tengan que tomar decisiones de manejo de fondos, de lo que sea, como oramos para que no entren en tentación, pues eso ayuda. Si se sienten tentados a hacer algo fuera de lo que no es, esa cobertura de oración de esas iglesias del pueblo levanta a los amigos espirituales. Y yo recuerdo que el alcalde en aquella época era don Rafael Santiago Cordero. Y don Rafael Santiago Cordero estaba allí sentado en primera fila con su familia, estaba su asamblea municipal, muchas personas, con el respeto que ese hombre estuvo en aquella experiencia de oración y de reflexión. Yo recuerdo que yo traía una reflexión que tenía que ver con edificar y que qué bueno que era cuando aquel plan Ponce en marcha. Y yo de manera jocosa hago un comentario en la reflexión y yo los miro y le digo, no, y ese plan está llegando tan avanzado y han remodelado toda esta ciudad y las aceras y postes ornamentales, una cosa preciosa que ya casi están llegando hasta San Juan, y todos ellos se reían muchísimo. Pero hablábamos en esa reflexión, y fue hace muchos años, donde le decíamos, qué bueno que hay una reconstrucción material, pero hay una reconstrucción espiritual que hay que hacer en este pueblo, en términos de que le toca a la gente, a la población, que no podemos detenernos hasta que la violencia cese, que no podemos detenernos hasta que los puntos de droga se cierren, que los muchachos despierten y se den cuenta que lo que están vendiendo y están haciendo está causando un daño a la salud de otros, que eso atrae violencia, que se está perdiendo mucha juventud. Y yo seguía dando ejemplos, que cuando miráramos, qué sé yo, los diferentes barrios y sectores y lugares, urbanizaciones, caseríos, residenciales, barriadas, que se pueda destilar cierta paz, que si alguien se equivocó de camino y se metió al barrio tal, no esté en peligro, que no haya maltrato dentro de esas casas, que niños no sean abusados, que haya un ambiente bueno en las escuelas. O sea, eso tenemos que lucharlo. Y recuerdo que al final
orábamos por ellos y nos parábamos los pastores y en el desfile final para salir hacia afuera y tomarse un café, unas cosas, nos saludaban, ¿verdad? Estábamos parados allí. Y recuerdo que don Rafael me dio la mano, hablamos brevemente y pasó el tiempo y recibí un sobre que todavía lo guardo con mucho amor, de varias fotografías del evento que tiró el fotógrafo del municipio. Es la parte donde él me está hablando, yo inclino el oído así para escucharlo y la foto está dedicada. Y esa foto tiene una dedicatoria que me decía, gracias, pastor, porque sus palabras me han ayudado a ordenar mis pensamientos, y lo firmó. Esto es en audio, pero en la versión de video, y no sé si sale por Spotify o YouTube o donde usted lo puede encontrar, quizás en la página del Centro Cristiano Vida Abundante. Este pedazo yo voy a ver para que esa foto se pueda ver y vean ahí, filmada por él. Para mí eso es glorioso porque esa disciplina de estar escuchando palabras, lamentablemente tiempo después pues él partió por el Señor, pero sacó un tiempo para reflexionar y yo le hago un llamado a todos estos que están en eminencia a que se disciplinen a sí mismos, tratando de sacar un espacio de meditación. De hecho, los padres de familia, los que están criando, los maestros que interactúan con estudiantes, los abuelos, que ahí somos muchísimos, y hay bisabuelos también, que hay un grupo de bisabuelos en este tiempo, uno que otro tatarabuelo, ya eso es una liga, ¿verdad? Bien fuerte, pero la de los bisabuelos está en cierta frecuencia y los abuelos. Desarrollar una disciplina, no solo los hábitos, sino la disciplina para continuar esto, a lo Daniel, como el profeta Daniel, que nos va a ayudar a dar unas buenas batallas para que el ambiente en este país sea mejor. Y si lo desarrollan, se evita la tentación. Si lo desarrollan, van a tener mejor entendimiento. Si lo desarrollan, van a tener tranquilidad. Recuerden el efecto que va a tener en el cuerpo, en su salud. Piensas mejor, analizas mejor. La memoria se fortalece. Llegan recuerdos de cosas, detalles. Tomas tu nota, lo buscas. Y en una temporada como esta, que el modernismo tiene las personas buscando la información de diferentes lugares, pues excelente. Y fortaleces lo que estás trabajando en un tiempo como este. Así que tú le vas a decir, Señor, ayúdame a desarrollar buenos hábitos de oración. Pero te pido que produzcas en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Por lo tanto, además de esa oración, pon de tu parte, saca el tiempo, saca el espacio y te vas a dar cuenta de que lo puedes lograr. Si tienes dudas, que hay gente que me dice, pastor, es que no tengo tiempo, haz un experimento. Toma un papel y pones ahí el tiempo de televisión que tú estás dedicando o el tiempo que estás entrando en estos canales de películas y demás, y mira y pones lunes, martes, miércoles, así un calendario, buscas una hoja de calendario y pones cuánto tiempo le dedicaste a la televisión. En muchos casos, muchas personas ni ven televisión, se pasan cambiando canales tratando de ver algo, porque llegó un anuncio, pasó algo, y se pasan buscando las noticias de canal en canal y otro tipo de cosas, tratar de ver 2 películas a la vez, que eso es tremendo. Y busca el tiempo que le dedicaste a eso. En adición a eso, en ese mismo calendario vas a poner las horas que dedicas o el tiempo, los minutos a entrar a tu celular, a mirar, a ver conversaciones, los chats, los famosos chats que alguien habló de diálogo en grupo, y sumas ese tiempo, hazlo por 2 semanas. Y una vez hagas eso, te vas a dar cuenta que es posible que el tiempo dedicado en cada día, de ahí, de ese tiempo que estás usando en televisión y en buscar las conversaciones, puedas sacar un espacio para determinar un buen tiempo
buscar un buen lugar para orar y en adición a eso, mantener una disciplina constante como el profeta Daniel. Es necesario en un tiempo como este hacer eso. Y yo te invito en el nombre del Señor a que así lo hagas. Bienvenidos a esta segunda hora de Por la Palabra. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano y qué bendición estar hablando en este día sobre lo que es desarrollar hábitos de oración. Y hemos visto ya en la primera hora, que comenzó tempranito, cómo sacamos un tiempo aparte y un lugar específico para ir trabajando esto de la oración, para no distraernos, quizás apagar el teléfono o ponerlo en un modo de silencio, y usamos la Biblia, tomamos una libreta, ahí hacemos en las notas en la libreta para seguir una agenda y de hecho producir un diario de oración producto de eso. Y con eso podemos revisar las metas espirituales. Ha sido preciosa esa primera parte. Reconocer la importancia de la vida de oración. Ahí te hablaba del profeta Daniel, de cómo convirtió la oración y el ayuno parcial en un estilo de vida. Y así asesoró por años a reyes. Pudo impactar la vida política de Babilonia. Y cómo Dios le dio esa palabra. ¿Por qué? Porque estaba en comunión con Dios todo el tiempo. Y miramos los beneficios de esa vida de oración. Reconocemos la importancia de esa vida de oración y hay muchos testimonios a través del tiempo sobre esto. Pero ahora quiero trabajar en este segmento, en esta hora, el evitar trampas. Porque recuerden que el ejercicio de la oración es una lucha espiritual. Tú quieres hablar con Dios y hay oposición espiritual. La maldad, el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, como lo revela la Biblia, se opone, anda como león rugiente, buscando a quién afectar, a quién devorar, a quién estorbarle su vida espiritual. Y ha logrado entretener a mucha gente, engañarlos. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos, a la gente que no tiene comunión con Él y están ciegos espiritualmente. No alcanzan a ver lo que es la conexión con Dios. Por lo tanto, una de las primeras trampas que salen en el camino son las emociones. Y recuerden que las emociones nunca son neutrales. Las emociones, que todos las tenemos, Dios las permite porque nos ayuda en la toma decisional. La emoción es buena para disfrutar. Por ejemplo, puedes ver, si te gustan los deportes y te gusta ver la competencia, pues tú ves la gente emocionada en un coliseo, gritando, ¿verdad? Pues la emoción lo disfrutan. Si tu equipo gana, tú celebras un montón, pero también hay emociones que si tu equipo pierde, pues no sales tan contento del lugar. O sea que los sentimientos nos ayudan, ¿verdad?, a poder tomar decisiones en la vida y seguir haciendo unas cosas. Pero hay una frontera bien clara, que es que el sentimiento no puede dominar mi razón. Tenemos que razonar, usar el sentido común, usar el discernimiento, usar la capacidad de pensar. Y yo encuentro un salmo, que es el Salmo 139, que yo te invito a que tú lo mires en esta hora. En los primeros versos, mira cómo dice: oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. El que está escribiendo este salmo dice: mira, Dios sabe lo que sentimos, Dios conoce nuestros sentimientos, Dios sabe nuestros pensamientos. Por eso es que en el libro de Hebreos se nos exhorta a leer, meditar y escudriñar, es buscar con el sentido de leer y analizar la palabra de Dios.
porque dice ese capítulo 4 que esa palabra tiene el efecto de entrar en nosotros, y usa una figura metafórica, como si fuera una espada de dos filos que corta. Y dice que entra a lo más profundo del ser humano. Y en esa metáfora usa una expresión de que discierne las coyunturas y los tuétanos, las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea que antes que el pensamiento se forme y se articule racionalmente, la palabra está limpiando lo profundo del ser humano antes de que ese pensamiento se forme. Por eso es que en Isaías capítulo 26 y verso 3, el profeta Isaías, lo repito, capítulo 26 y verso 3 dice que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Porque perseverando en las cosas que Dios dice y como Dios dice, puedo actuar conforme a lo que Dios dice. Y si yo actúo conforme a lo que Dios dice, tengo paz. Eso es perseverar. Por lo tanto, si yo tomo entonces mis emociones y mis sentimientos, que pueden ser controladas, pueden ser dominadas, si me pongo en las manos de Dios. Y para eso es necesario escudriñar su palabra. Y yo no quiero caer en la trampa de ser víctima de las emociones o dejarme llevar por la emoción, porque a veces la emoción turba el pensamiento. A veces la emoción te pone en una situación donde no hay dominio propio, por ejemplo. Y gente en momentos de emoción hemos dicho cosas que no debimos decir. Gente en momentos de emoción hemos pasado por alto situaciones o circunstancias o personas que tenemos a nuestro alrededor. Así que una de las grandes alertas que tenemos en este segmento es decir, muérate, yo no voy a permitir que un sentimiento me dañe mi vida de oración. Yo no puedo permitir entonces que eso me nuble el discernimiento. Si tengo coraje, si tengo enojo, toma un tiempo para pensar y te vas a orar. Y dice, Señor, estoy enojado. Díselo. Dios, yo estoy enfogonado. Dios, yo tengo esta molestia. Dios, tú sabes cómo yo estoy. Dios agarra, por ejemplo, a Gedeón. Lo puedo buscar en el capítulo Jueces. Vamos un momentito a Jueces, al libro de los Jueces, y vas a buscar en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, los israelitas tenían que esconderse porque en cuevas y cavernas y lugares fortificados, porque venían los de Madián y los invadían y les robaban las cosechas, le quitaban sus cosas, les calaban sus casas, los empobrecían. Eso está en Jueces capítulo 6. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los dejó en manos de Madián. Y dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel y tenían que huir. Y dice que subían contra ellos, destruían el fruto de la tierra, les robaban ovejas, bueyes, asnos, sus ganados, todo eso. Y los empobrecían. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por causa de los madianistas, Dios le envía un ángel a Gedeón, perdón. Y resulta bien interesante que Gedeón tenía que esconderse, está sacudiendo el trigo en el lagar y de momento el ángel del Señor se le aparece. Y en esta narración me gusta mucho, en el verso 11 dice, porque vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón está sacudiendo el trigo, el ángel se le aparece y le dice, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y mira la reacción de Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué vienen los madianitas y nos roban todo esto? Si es verdad lo que nos contaron nuestros padres, que nos sacó de Egipto y nos cubrió en el desierto, ¿por qué nos ha desamparado ahora? O sea, fíjate la reacción de Gedeón.
cuestionándole al ángel del Señor cuando le dice Dios está contigo. Lo que le está diciendo es, mira, yo no te creo que esté conmigo. ¡Wow! La emoción, la emoción interviene en esa conversación. Pero lo bueno es que la misericordia y la gracia de Dios nos deja manifestar nuestros enojos, nuestros corajes, nuestras situaciones, porque Dios es misericordioso y quiere que nos acerquemos a Él. Y el acercarnos a Él no depende de cómo yo me sienta. Puedo estar enojado, puedo estar alegre, puedo estar triste, puedo estar deprimido y me puedo acercar a Dios. Hay una situación preciosa que quiero que escuches, un cántico que se llama Ven, es tiempo de adorarle. Ese es el himno tema de este programa por la palabra y lo canta la agrupación 33DC. Medita en ese himno, saca unos segundos para adorarle, disfruta esa alabanza a Dios mientras repasas cómo están tus sentimientos y tus emociones y mira si se han convertido o no en una trampa que te distraiga de tu desarrollo en la comunicación con Dios. Sigue meditando en esto que te estoy hablando en términos de que los sentimientos no se conviertan en un obstáculo para tu adoración, y para eso te cité el ejemplo de Gedeón, que está sacudiendo trigo. Dios se le aparece por medio del ángel y le dice, varón esforzado y valiente, y él cuestiona al ángel. Y eso no es impedimento para que Dios, ¿verdad?, trabaje con tu mente, con tu corazón, porque en su misericordia y en su gracia, Dios deja que uno manifieste su enojo. De hecho, le pasó a Jonás, cuando Dios le habla, dice, vete a esa ciudad, predícale, y dile que en 40 días va a ser destruida. Y Jonás, te conocen los 4 capítulos de Jonás. Jonás se negó, pero finalmente fue después de un proceso. Y termina que el rey, que no creía en nada, fue sacudido con ese sermón de que su nación va a ser destruida y emite un decreto convocando un ayuno. Y en ese decreto, convocando el ayuno, dice que Dios desiste, el texto dice, se arrepiente del mal que estaba determinado contra Nínive y no la destruye. Y Jonás en el capítulo 4 se queda afuera mirando debajo de un enebro o de una planta en la sombrita bien chévere, esperando que el Dios destruyera la ciudad. Pero no la destruyó. Entonces Dios se enojó, Jonás se enojó. Y en ese enojo lo manifiesta y Dios le dice, oye, ¿por qué tú te enojas? Y Dios le ministra a él. Y el texto pues termina, ¿verdad?, con ilustrar la misericordia de Dios, donde una ciudad que estaba al garete, una ciudad que estaba en la maldad, una ciudad que estaba en conductas que retaban a Dios, cuando esa ciudad se humilla y le pide perdón a Dios, Dios en su misericordia los perdona. Y el libro ilustra un mar que obedece, una tormenta que obedece, unos marineros que obedecen, un pez que obedece, un pueblo que se humilla y obedece, un rey que obedece. Ilustra una planta que sigue las instrucciones de Dios, una oruga que sigue las instrucciones de Dios y un profeta que desobedece. Así que la misericordia es para todos y resulta ilustrativo para efectos de esto que estamos trabajando, que no permita, como le pasó a Jonás, que el enojo lo distrayera de su labor con Dios. Y a todos nos pasa eso. Tenemos que evitar que las trampas que surjan en el camino nos drenen los recursos espirituales que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por lo tanto, otra de las trampas que pueden surgir en la vida de oración, tratando de desarrollar los hábitos de oración, es el que sustituyamos la actividad, mucha actividad, en lugar de la oración. Debe haber un balance. En la vida de las iglesias, por ejemplo, tiene que haber oración. En donde tú te congregas, donde tú te reúnes, tiene que haber oración. No todos son actividades de diversos tipos que son buenas,
desarrollando un programa de lo que sea, pero tiene que haber un espacio donde la comunidad se reúne y ora. Porque la oración colectiva desata bendición. La oración colectiva la vemos en Esther, en el libro de Esther, donde la reina Esther convoca con Mardoqueo a todos los judíos que oraran y ayunaran porque había un decreto de muerte contra ellos, y funcionó. Dios tocó el corazón del rey y emitieron un contradecreto para que los judíos se pudieran defender. Yo veo un ayuno y oración de Daniel con sus amigos, y Dios hizo cosas extraordinarias en ese libro de Daniel. Yo veo la oración y el ayuno en los evangelios y veo gente libertada de demonios. Se les echan fuera los demonios por medio del género que se saca para afuera con la oración y el ayuno. Veo, por ejemplo, temporadas de ayuno y de oración de Cristo. Mateo capítulo 4. El diablo vino a tentarlo y Cristo le bajó con la palabra. Así que no podemos tentarnos con llenar ese tiempo de oración con otras cosas, porque es necesario que el pueblo tenga ese ejercicio de oración. Así que revisen sus programas, revisen lo que ustedes están haciendo y saquen el espacio, sigan el modelo bíblico. A Daniel le funcionó. Caín y Abel. Abel se presentó delante de Dios y fue recibida su ofrenda y su adoración. Abraham le creyó a Dios, se le contó por justicia, tuvo sus temporadas de oración y de reflexión. Todas las personas que en la palabra sacan el tiempo y desarrollan ese hábito, sus ministerios son de bendición. Cristo mismo oraba, y cuando salía del lugar de oración, venía después los eventos que ocurrían, los milagros, los portentos, los prodigios, porque se oraba primero. Como decía un buen pastor que se llama Orlando Pantoja, de Toa Baja, él dice, oraba para no orar. Y tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, oraba preparándose como su estilo de vida en todo, igual que hizo Nehemías, otros en la palabra. Al convertir la oración en un estilo de vida normal, todo fluye. Y por lo tanto, él primero oraba, y cuando bajaba del monte o iba al lugar y se encontraba con los enfermos, lo único que hacía era hablar y las cosas ocurrían. Cuando los leprosos, cuando Bartimeo, no empezaba a hacer una oración por ellos. Por ejemplo, el leproso, ¿qué quieres? ¿Ser limpio? Quiero ser limpio. Y le ponía la mano encima. No hacía una oración. ¿Por qué? Porque ya había orado, ya estaba preparado. No tenía que repetir lo que ya estaba hecho. Cuando Bartimeo igual lo manda a llamar y le dice, ¿qué quiere? ¿Recibir la vista? Recibió la vista. Tantos milagros que hizo a los leprosos. Cuando los leprosos le gritan, maestro, eran 10 leprosos, dice el texto. Desde lejos él le grita, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Exploré bien, Cristo había pasado una temporada de oración previa a eso. Así que la vida de oración entonces es importantísima y no la podemos sustituir con otras cosas, otras actividades. El tiempo de oración es tiempo de oración. Yo, por ejemplo, al pastorear en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, tenemos unos espacios en la programación de la iglesia que es martes en la noche, el último martes de mes, donde oramos. También en todos los miércoles en la mañana hay oración en esta casa. ¿Qué sucede? Que cada vez que viene una idea brillante de alguien para tratar de hacer algo, sí, qué bueno, y quieren hacerla en el momento que corresponde la oración o el tiempo de oración, yo no lo permito, porque tan pronto una iglesia deja de orar colectivamente, esa iglesia empieza a morir. Búsquelo para que usted vea. Lugares donde no pasa nada, donde hay una mortandad, pero una mortandad, que la gente van y llenan un programa, van y salen como entraron. No hay cambio, no hay transformación. Su vida sigue siendo la misma. Las discusiones, las peleas. ¿Tú quieres saber la vida espiritual de una congregación? Mira a ver cuál es su vida de oración. Mira a ver la práctica que tienen, la disciplina que tienen.
los testimonios que hay, porque si no hay testimonios de la obra de Dios en ese lugar, pues hay mortandad. Por lo tanto, hay que ser sabio, hay que ser entendido de ese propósito soberano que Dios tiene para la vida de una iglesia. Una iglesia agarra vida espiritual, tiene autoridad, tiene poder cuando practica la vida de oración. Así que no permitan que ese tiempo designado para la oración lo ocupen en otras cosas. Pasa mucho en la liturgia, en algunos lugares donde no hay conciencia. Yo viajaba bastante por diversos lugares predicando la palabra antes de estar en la iglesia de Bayamón, y iba a un lugar, a una iglesia, por ejemplo, un domingo en la mañana, y arrancaba la experiencia de adoración, y de momento allá empezaban, porque hay gente que les gusta escucharse hablar, y si tienen que cantar lo mismo, ahí empiezan a hablar, y habla, y después que pasan en la vida dando el testimonio de ellos, y pierden el tiempo miserablemente, entonces cantan la alabanza que tienen que cantar. Y pasa mucho eso, entonces agarran el tiempo, lo llenan, y después vienen unos anuncios, y es más importante la venta de yo no sé qué, y le dicen después al predicador, mire, usted disculpe, ¿verdad? Queda poco tiempo, y le dejan un espacio pequeño para poder presentar una palabra que sea pertinente. Cuando usted ocupa el tiempo que se dedica a la oración y a escudriñar la palabra y a escuchar el mensaje de la palabra, usted está cortando la alimentación espiritual de su rebaño, y en el caso de la oveja, de su vida espiritual, y usted tiene que discernir. Y se tienen que sentar y hablar con esos líderes para decirle, mire, vamos a dedicarle tiempo aquí a lo importante. Aquí lo importante no son los anuncios, ni el que viene a cantar, escucharse hablar y hablar y hablar y hablar, y no adorar como tiene que adorar y dejar el espacio para que otro predique y enseñe la palabra. Así que ni los sentimientos dictan tu vida de oración, ni sustituir la actividad de oración es saludable. Y otra de las cosas es que no estemos limitados, que es otra de las distracciones que vienen por un legalismo. A veces Dios quiere que se extienda en algo esa etapa de oración, pues dejen que corra la parte de la oración. El que dirige todo es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se ajusta a un programa. El programa se ajusta al Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando sea el Espíritu el que se quiera manifestar, todos nos vamos a dar cuenta. Eso es una realidad espiritual, y por eso yo te invito a que no seas limitado por una mentalidad legalista. Métete en la palabra, ábrete a lo que Dios tiene que decir, pídele a Dios que transforme tu mente y tu corazón, y tú vas a ver algo glorioso de Dios sobre tu vida. Así que yo te invito a que lo pienses, a que lo medites, evalúa qué cosa te puede estar distrayendo de ese propósito soberano de Dios. Seguimos en este estudio sobre la oración, sobre desarrollar hábitos de oración, y hasta ahora hemos visto cómo hay que estar alerta para que los sentimientos no bloqueen nuestra oración. También hemos visto que el tiempo que sacamos de oración no se sustituye con otras cosas. Y finalmente, que no miremos o adoptar una actitud legalista, que por tratar de seguir una regla no desarrollemos el gusto por la vida de oración. Pero ahora también tenemos que mirar que para desarrollar estos buenos hábitos de oración hay que, por así decir, buscar las herramientas espirituales que hay en la Biblia. Girar a la provisión que Dios nos tiene, ¿verdad? Y no podemos entonces ignorar eso. Por ejemplo, tenemos que concentrarnos en el amor de Dios. Tenemos que concentrarnos en la sabiduría que viene de Dios. Tenemos que concentrarnos en que hay poder de Dios. Y cuando yo miro, por ejemplo, Mateo capítulo 18, verso 18, que habla del perdón, una de las cosas importantes que tenemos que trabajar en nuestra oración es el perdón. Porque si yo no estoy sano, disculpen, si no estoy claro en mis sentimientos, y el enojo me va a tomar porque no perdoné, me amargué, se me hace difícil interactuar con otras personas, pues mi oración está neutralizada. Y yo tengo que observar que me tengo que concentrar en que Dios es amor, que debo tener amor, que el amor es
parte de nuestra relación con Dios. De hecho, segunda de Juan, verso 6 dice, y este es el amor, que guardéis los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿quieres andar en amor? Obedece a Dios. Sigue las indicaciones que Dios establece en su palabra. Y yo miro esto y yo digo, wow, pues si yo me tengo que concentrar en ese amor de Dios. Mateo 18, verso 18 dice, de cierto te digo, que todo lo que ates en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo leo otra vez. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así que hay que atar en el cielo y atar en la tierra, desatar en el cielo y desatar en la tierra. Esto tiene que ver con mi comunión con Dios, en esa confianza. Yo confío en que Dios tiene poder para hacer las cosas y por lo tanto le creo a Él. Señor, yo te pido que ata, limita todo esto que está afectando a mi familia. Señor, te suplico que desates bendición sobre esta casa. Te pido que desates bendición sobre la vida de quien sea, ¿verdad? De la persona que estés orando, para que Dios le dé salud, le reparta sanidad, lo liberte, le rompa las cadenas. Eso es parte de las herramientas espirituales que podemos utilizar porque por la garantía que te dice que si tú atas en la tierra, se ata en el cielo. Que si se desata en la tierra, se desata en el cielo. Esa batalla la tenemos que dar. Otra de las cosas que nos dice la palabra que debemos hacer no es otra que entrar en esa lucha de oración. Como dice segunda de Corintios capítulo 10, dice lo siguiente. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no les permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Esto es importantísimo. Hay gente que está tan atada. Hace un tiempo atrás veía a una persona que perdió su hermano o estaba en su proceso de perder su hermano. Y esta persona tenía mucho dolor, mucha crisis en la vida, muchas tragedias. Y pues son de estos que se pasan buscando una ensalada espiritual en su vida. Y un tiempo son budistas y otro tiempo son santeros. Y en otra temporada son de Unity. Y en otra temporada van para allá y empiezan a invocar energía. Y siempre tú los que escuchas siempre están en vibras, están vibrando todo el tiempo. Tengo buenas vibras y entran en toda esa nueva era, en toda esa panteísmo. Entran en una serie de cosas y ese vacío se los come por dentro. Y algunos se distancian y pierden hasta la capacidad de reír, de sonreír. Se les hace difícil compartir. Y hablaba yo con esta persona en un momento dado, una estampa, en donde recibe una palabra y se le saluda y ¿cómo tal? ¿Cómo te está? ¿Cómo te estuvo? Y la persona decirte, no, yo vine por compromiso, por complacer a alguien, pero a mí no me amanece esto. Pero tú le ves ese vacío espiritual, le ves esa mortandad que no trata de salir del encierro donde está. Es como un tipo de mortandad espiritual. Y la palabra me dice a mí que yo tengo que dar la batalla por este tipo de personas que están en esa lucha, donde no me puedo rendir, donde tengo que estar diciéndole, Señor, yo te pido que tu poder rompa toda cadena sobre esta persona. Te pido que tu sabiduría los alcance, que esa chispa del Espíritu Santo en ellos les permita comenzar a hacer lo bueno, les permita abrirse a una experiencia espiritual. Señor, yo te pido que tu poder, y Efesios lo dice, Efesios dice, ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que obra en todo aquel que cree. Por lo tanto, creer en Cristo permite que el poder de Dios obre en ti y a través de ti. ¿Quieres alcanzar vida espiritual?
presenta en oración: Señor, mira, yo me rindo delante de ti en esta hora. Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo me vitalice. Señor, necesito cobrar vida y cobrar fuerza por medio de tu Espíritu Santo. Si le dices eso a Dios, una bendición poderosa va a alcanzar tu vida. Tu entendimiento se va a despertar, a abrirte a la posibilidad de que Dios puede trabajar tu mente y tu corazón. Va a ocurrir. Orar por la llenura del Espíritu Santo. Cristo se lo dijo a los discípulos. Cristo le dice: cuánto más aquellos que le pidan el Espíritu Santo al Padre, lo recibirían. Por lo tanto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Agárrate de esa palabra donde Cristo te está diciendo: pide la llenura del Espíritu Santo y Dios te va a dar de su Espíritu Santo. Dios da Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Efesios 5:18. Hay un imperativo del apóstol Pablo. Pídelo. Te dicen: sed llenos del Espíritu. Es una relación constante con Dios y va montada sobre la vida de oración. Si no oran, rebaño, congregación que no tiene experiencia de oración, tiene un vacío espiritual, porque parte del desarrollo de la espiritualidad, del desarrollo de una relación con Dios, tiene que ver precisamente con que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que Dios te está diciendo en esta hora que es posible que recibas esa llenura. Pídesela a Dios, no te rindas. No permitas que las distracciones, no permitas que otras cosas puedan estar limitando ese propósito soberano de Dios en ti. Eso se logra en la oración, se logra en la meditación de la palabra y precisamente en la música como esta, que te permite abrirte delante de Dios. Señor, de la misma manera que respirar me da vida, yo quiero que tú seas mi respirar, que mi espíritu se alinee a tu propósito, que mis pensamientos sean sujetados a tu soberana voluntad. Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Señor, ayúdame a cumplir el rol para el cual me trajiste a la faz de esta tierra. Aquellos que son bisabuelos y abuelos que están todavía en esa batalla y tienen el privilegio de ver sus nietos. Pide a Dios la sabiduría para que puedas influir de manera poderosa, de manera efectiva en el desarrollo de tu familia. Y la oración es importante porque nos ayuda a concentrarnos en hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que usar, además del amor de Dios, la sabiduría de Dios, girar o depender de ese poder soberano de Dios, como lo dice Efesios capítulo 1, que el poder de Dios obra en nosotros, a través de nosotros y para nosotros, es que realmente tenemos otra herramienta más. Y es decirle: Señor, yo te suplico que me permitas usar las armas espirituales. ¿Dónde están esas? Mira cómo lo dice aquí Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Tus fuerzas vienen de Dios. Así que eso es una herramienta espiritual. Que Dios te dé las fuerzas. Número 2, protégete contra los engaños del diablo. ¿Y cómo hacemos eso? Vistiéndonos de lo que se llama la armadura de Dios. Ese está en Efesios capítulo 6, verso 11. Que nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra gente, contra tus padres o tus hermanos. Esa pelea de herencia que tienen ustedes no es contra tu hermano o contra tu hermana. Es que hay un espíritu de codicia ahí que hay que confrontarlo. Y se confronta orando y con la ley, porque la ley dice cómo se distribuyen las cosas. Así que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. La armadura es de Dios. Yo no tengo fuerza ninguna, pero esa armadura me permite soportar con firmeza
cuando llegue el día del ataque del enemigo. El día en que Satanás te quiere golpear bien fuerte, tú luchas contra toda fuerza de las tinieblas. Por lo tanto, te puedes mantener firme y empieza a hacer una descripción del cinturón de la verdad, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, de preparar un calzado para moverte y anunciar las buenas nuevas. Así que podemos girar hacia las armas espirituales que Dios tiene para nosotros. Una de ellas es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta los poderes de las tinieblas. De hecho, cuando repasamos lo que ocurrió en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, que Cristo fue tentado al final de su experiencia en el desierto, 40 días de oración y ayuno. Y cerrados los 40 días, vino el tentador, vino el enemigo, esperó en el momento que Cristo está terminando su ayuno y su oración de 40 días, que está debilitado, para presentarle unas tentaciones. Y si tú miras esas tentaciones que están en el capítulo 4, yo solamente voy a mencionar de manera por encima, ¿verdad? Lo tengo aquí, el libro de Mateo. En ese capítulo 4, escucha bien lo que ocurrió. Dice que el diablo lo viene a tentar, porque dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate que combate la primera tentación de una necesidad física, por así decir, de convertir piedra en pan, porque tenía 40 días de oración y ayuno y tuvo hambre. El diablo quiso aprovechar esa necesidad para meterse. ¿Y con qué lo combatió Cristo? Citando la palabra. Por eso es que hay que escudriñar la palabra. La segunda tentación es que vuelve el diablo y lo lleva a la santa ciudad y lo pone en el pináculo del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué hace Cristo? Cristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Usa la palabra ¿para qué? Para combatir ese ataque de Satanás que lo movió y lo lleva al pináculo del templo. Aquí me detengo para explicar algo importante. Hay quien usa la palabra para tratar de descarrilarte. Hay quien usa la palabra para la tuerce en la interpretación. Siempre están buscando la manera, tienen lo que se llama doctrina de Balaam, que es una doctrina donde usan la escritura para que tú, expuesto a esa enseñanza de ellos, como le mezclan la palabra con cosas que no son espirituales ni son correctas, tienen el efecto de no confrontar tu vida. Es la doctrina donde esa palabra no te confronta para que tú obedezcas a Dios. Es la doctrina, por ejemplo, para darles un ejemplo, donde quieren buscar una justificación teológica para promover conductas pecaminosas, como por ejemplo las aberraciones sexuales. Dios creó la relación sexual para los matrimonios, para que como consecuencia de esa relación la raza humana se multiplique. Y el enemigo ha sacado eso de ese contexto, de que un matrimonio se conecte, de que entren en una relación, de que haya una conexión, y lo ha sacado y lo ha metido en el comercio, lo ha metido en las teorías de derecho, lo ha metido hasta en la medicina, la gente tratando de, en ese descarrilamiento que tienen, se rechazan su propio cuerpo y quieren ser otra cosa y están en una confusión espiritual. Porque la doctrina de Balaam quiere usar la palabra para que la gente entre en conductas desviadas y aberrantes. Que la gente esté en el pecado y se sientan que están obedeciendo a Dios. Y lo puedes ver en un montón de gente que dice ser religiosa, pero lleva un estilo de vida que no es el que honra y glorifica a Dios. Por eso es que hay que saber utilizar la palabra correctamente. Y Cristo lo cita y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, exactamente lo mismo. Dice, otra vez
le llevó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el Dios que en este tiempo está dominando, el Dios de Mamón, Dios de la riqueza, y el Dios Moloch, que es el Dios al cual se sacrificaban los niños. Son las deidades que se están sirviendo en este tiempo, y para ambas, Cristo le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ninguno puede servir a dos señores y por eso yo te invito a que uses las herramientas espirituales que Dios te tiene ahí. ¿Qué ejemplo podemos utilizar? El de Daniel, que oraba 3 veces al día. Es una buena guía para hacerlo. Hay quien quizás dice, no, es que estoy trabajando. Pues antes de ir a tu trabajo puedes orar. Y cuando regresas de tu trabajo puedes orar. Y al momento de dormir puedes orar. Tienes 3 ocasiones en el día que puedes hacerlo. Daniel fue un gran modelo. Cristo, otro gran modelo de oración. Nehemías fue un gran modelo de oración. Y el impacto de Nehemías está bien gráfico porque de ser bartender, de servirle los tragos al rey, Dios lo llama de la barra real y lo pone nada más y nada menos que de edificador y gobernador en Jerusalén. Porque entró en una temporada de oración, en una temporada de ayuno, se dejó dirigir por Dios y Dios le pone en el corazón la meta de servir para beneficio de una población. Así que mira Nehemías capítulo 1, verso 4. Se sentó, oró al Dios de los cielos. Nehemías capítulo 2 y verso 4, donde hace oración para que Dios lo dirija a sus nobles y a sus oficiales. En Nehemías capítulo 4, versos 4 al 9, donde claramente hace oración y Dios le da todo un plan para organizar los que estaban en el muro, cada uno en el muro a su tarea y otros con la espada en la mano, pendiente de los Sanbalat, los Tobías y los Gesem el árabe de la vida que quieren desvirtuar tu dedicación a Dios y el propósito para el cual Dios te trajo sobre la faz de esta tierra. Yo espero que este material de oración que estamos compartiendo contigo te ayude a pulir tu vida espiritual, entendiendo que orar no es una cosa de una vez así a la semana, que esto es diario, que tenemos que desarrollarlo como parte de nuestro alimento espiritual, que debemos desarrollarlo como parte de nuestra salud espiritual, emocional y física, porque como te dije al principio del programa, tiene efectos en el cuerpo humano. Hay estudios en diversas escuelas de medicina, búscalo, el impacto de la meditación y la oración en la salud de los pacientes. Buscaré información sobre esto más adelante para en otro programa darte la cita y puedas así hacerlo. Yo quiero recordarte que este programa es gracias a la cortesía de Noti1 630, el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, el cual Dios me ha dado el privilegio de, junto a mi esposa Madeline Rossi, pastorear. Estamos ubicados en la carretera 168, lo que se conoce como Avenida Cementerio Nacional, esquina con la calle 1, en la urbanización Riverview en Bayamón, frente al cementerio Portacoeli. Y aquí nosotros estamos a tu orden. Domingos 9 de la mañana es la primera reunión hasta las 10:30. La segunda reunión que tenemos de adoración los domingos es desde las 11:20 hasta la 1 de la tarde. Son 2 reuniones de palabra, adoración, y es una bendición. Los martes tenemos también un culto de oración y de estudio bíblico, todos los martes a las 7:30 de la noche, y los miércoles desde las 9 de la mañana tenemos oración y estudio bíblico hasta el mediodía. Tenemos diversas actividades los viernes, así que te espero aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante, donde mi teléfono es el 787-6870 y te puedes comunicar conmigo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com.
Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.